El primer tema del orden del día era la recomposición de la tarifa de remises para el mes de abril. En este caso surge el pedido a través de una nota firmada por varios remiseros del pueblo, donde se plantea un aumento del 22% a través de un informe del Ejecutivo, donde se tienen en cuenta índices nacionales, insumos que hacen a la actividad. Se llega a la conclusión de que un 13% era un aumento acorde a la actualidad, también teniendo en cuenta los aumentos anteriores que se habían brindado. Fue un tema que se trató y se votó por unanimidad. Sí surgió también, una vez aprobada la modificación, surgió la inquietud por parte del Partido Humanista de plantear que, bueno, que más allá de siempre tratar la readecuación de la tarifa de remises, que estaría bueno pensar en más opciones de movilidad, pensando más que nada en el usuario, ¿no? Estamos en un pueblo donde la actividad turística indudablemente es la principal actividad económica y tanto gastronómicos como hoteleros o tareas afines trabajan en horarios que no son tan comunes, digamos, ¿no? Salir a las 2 de la mañana, entrar a las 5 de la mañana. Y me parece que nos parece, como bloque, como partido, de que hay que darles otra opción para no tener que abonar siempre la tarifa nocturna de un remis, que sabemos que a veces se hace pesado ese gasto. Y bueno, y plantear la posibilidad de sentar a todos los actores en una mesa y pensar en una solución de fondo para la movilidad de los habitantes de Villa General Belgrano principalmente, ¿no? Más allá de eso, bueno, la modificación se aprobó por unanimidad sin mayores objeciones de ninguno de los concejales, ¿no? Dentro también de decir las observaciones, esto de estipular como el precio máximo. Esto antes no estaba contemplado así. Exacto. Una de las modificaciones también es plantear que las tarifas que se definen en la nueva modificación de la ordenanza de las tarifas es plantear valores máximos, lo que le permite al remisero tener un margen para bajar quizás el precio a ese pasajero frecuente o poder hacer alguna tarifa diferencial por cantidad de pasajeros. Se da ese margen. Luego, bueno, el remisero en particular lo aplicará según como lo considere, pero se da esa posibilidad. Por supuesto, nunca más de lo establecido por la ordenanza, pero sí la posibilidad de brindarle un pequeño beneficio al usuario también. Otro de los puntos, como tema 2, era también una adecuación o una modificación, más bien, de una legislación vigente. Sí, correcto. Se trata de la determinación de los rubros que pueden estar presentes dentro del corredor central turístico determinado por ordenanza, que son, bueno, estos sectores de la villa, estas calles céntricas, en donde el perfil de Villa General Belgrano quizás obliga a que se mantengan ciertos rubros de comercios y demás. Lo que se plantea en esta modificación es que, por ejemplo, los paseos comerciales que estaban adecuados en esta ordenanza permitan la instalación de estudios de abogados, contables, estudios profesionales en planta baja y no en primer piso como estaba permitiendo hasta el momento, para también fomentar que se ocupen estos locales que a veces quedan desocupados al fondo de estos paseos comerciales que, bueno, está bueno que se ocupen con servicios que la comunidad necesita, por supuesto. Y ya dando lugar a los expedientes, es decir, las lecturas de cartas, donde principalmente son solicitudes de excepción. Correcto, principalmente siempre se dan presentaciones de solicitudes de excepción por parte de vecinos. En este caso, la primera solicitud de excepción fue ante una negativa de una habilitación para un centro cultural donde anteriormente funcionaba el bar social. No sé, quizás muchos lo ubican, otros no, pero es cerca de la escuela IPEA, prueba de camino entre el predio y el centro y el polo educativo. Se plantea un proyecto para brindar talleres de arte de diferente índole, también algo relacionado con tecnología, artes visuales y demás. Estaba presente una de las vecinas que presenta esta propuesta. Se trata en el seno del consejo, se plantea que la zona donde está instalado es inundable. Se plantea también por parte de la vecina y por parte del bloque del Partido Humanista que, bueno, ahí ya existe una construcción, que ya se ha habilitado algo, pidiendo quizás un poco más de información con respecto a esto para evacuar todas las dudas de la vecina, como corresponde en este caso, y dar una respuesta acabada. Finalmente se votó por la negativa, teniendo 6 votos
a favor del oficialismo, y el Partido Humanista, en mi caso, en mi banca, me abstuve por una cuestión de que consideraba que quizás hacía un poquito falta, quizás un poco más de información. Quizás la respuesta final iba a ser la misma, pero no hacía daño esperar y tener un poco más de información para dar una respuesta acabada, ¿no? El otro de los puntos era un comercio. El otro de los puntos era la instalación de una fábrica de helados sin venta al público, en una zona donde se exige un mínimo de 80 metros para la actividad y demás, y este pedido de habilitación no cubría ni un tercio de lo exigido por ordenanza, por lo tanto ahí no hubo mucho para discutir. Los metros y las dimensiones tienen una razón de ser, y bueno, en ese caso se votó la negativa por unanimidad. ¿Y luego había una tercera carta? Había una tercera carta referida a la colocación o cambio de cartelería de un comercio, de un local que está ubicado sobre la Ruta 5, cerca de uno de los ingresos. En ese caso no quedaba muy claro cómo se habían colocado los carteles, qué pedía el vecino en esa carta y demás, por lo que simplemente se elevó el tema para pedir un informe acabado al Ejecutivo, y a raíz de eso volver a tratar el tema y dar la respuesta adecuada, ¿no? En ese caso se votó por unanimidad el pedido de informes. Y como siempre, bueno, la aprobación del acta anterior y demás consideraciones que tengan para dar lugar en consejo. Correcto, al final se hace una lectura del acta, se aprueba o no el acta de la sesión anterior, en este caso fue la sesión del día 19 de marzo. Al corroborar el acta, puedo identificar que uno de los últimos puntos del acta del 19 de marzo se menciona que la banca del Partido Humanista, en este caso en mi lugar, había solicitado una respuesta al informe que oportunamente el concejal Monbrun, también por el Partido Humanista, había pedido el 11 de marzo con respecto al gasto que se había aprobado para cubrir el arreglo de la pintura del vehículo del intendente, que fue un tema que se habló ampliamente en redes sociales, en televisión, incluso en la apertura de las sesiones del consejo. Yo menciono que falta tratar un punto, porque esto se había prometido tratar en la sesión que pasó el día de ayer y no se había tratado. En ese caso, se plantea tratarlo sobre tablas, se aprueba la moción para tratarlo sobre tablas, y finalmente recibimos una devolución con respecto a este pedido de informe. Básicamente la respuesta obtenida fue que no daban lugar a este reclamo porque consideraban que no había nada extraño, que estaba bien aprobado el gasto por el Tribunal de Cuentas, el cual, debo aclarar, fue aprobado por el oficialismo, el Partido Humanista firmó en desacuerdo. Se plantea que está avalado por un decreto, lo cual existe el decreto, pero este decreto menciona que se cubren los gastos que hacen el funcionamiento, palabras textuales, al funcionamiento del vehículo del intendente, a lo que argumento que la pintura de una puerta no afecta al funcionamiento de un vehículo, y que mínimamente lo que nosotros pretendíamos era una justificación de este gasto. ¿Por qué no lo había cobrado el seguro, que oportunamente tiene el vehículo, como cualquier vehículo de cualquiera de nosotros? Mayores explicaciones de por qué se había aprobado. Más allá de que me argumentan de que fue aprobado por el Tribunal de Cuentas, también me argumentan que no había nada raro, por lo tanto no consideraban que hubiese que darle lugar al reclamo. Solicito una respuesta por escrito. Obviamente, si era la mayoría, uno entiende el funcionamiento del órgano y es respetuoso de esto, pero solicito una respuesta por escrito, lo mismo que me habían dado de forma oral, y se me responde que únicamente lo que constará en acta iba a ser la respuesta por escrito. Por supuesto, hay muchas cosas que todavía no cierran del asunto. Nosotros seguimos pensando que es un gasto al que no habría que haberle dado lugar. Hicimos el reclamo oportunamente. Y bueno, y lo único que queremos hacer es llevar claridad, porque fue un tema que resonó ampliamente en la comunidad también, ¿no? Llevar claridad y transparencia, sobre todo en este tema y en cualquier otro que pueda llegar a surgir a través del Tribunal de Cuentas o cualquier otro aspecto del que nosotros tengamos la herramienta de poder dar la información que muchas veces no se da.